Es cierto, no es cierto. Bueno, dejamos este lugar a mi esposa que nos va a traer la palabra. Así como estamos, hermanos, vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Gracias porque ciertamente escudriñas el corazón del Padre, Espíritu Santo, y traes la palabra idónea, Señor, para nosotros, Dios, para la iglesia. Aquí, Señor, en Ciudad Hidalgo, como en Tehuacán, Puebla, y en cualquier lugar, Señor, donde tú hayas injertado, Señor, a cada hermano, hermana, Señor, a la iglesia. Danos espíritu entendido, Dios, para recibir tu palabra y para ponerla como obra, Señor, en nuestras vidas, Dios. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Dios. Pues el mayor, Señor, sacrificio, Señor, que tú buscas, y la mejor alabanza es la obediencia. Pues dice tu palabra que no buscas que nos sacrifiquemos, Señor, sino tú buscas que te obedezcamos en todas las cosas, Dios, que tú has escrito en tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a tomar el camino, Dios, y a poner nuestra vida bien delante de ti, Señor, pues los tiempos están cercanos, Señor, y los días son difíciles, Dios, y tú has extendido tu gracia, Señor, has extendido el tiempo para que seamos alcanzados y para que tengamos tiempo para poner nuestra vida, Señor, en orden delante de ti. Padre, toma mi vida en tus manos, Señor, y haz que yo pueda dar la palabra, Señor, con la fidelidad que tú me la has dado. Padre, yo te doy gracias, Señor, y aún en el transcurso, Señor, de tu palabra, Dios, que la gente pueda acudir, Señor, que se puedan conectar a la red, Padre, para que puedan, a la transmisión, para que puedan recibir tu palabra, Dios. Quita todo obstáculo, Padre, y en ellos pone el querer, Padre Santo, y el hacer en ellos, Dios, así como los que están fluctuando entre venir y no venir, Dios. Pon, Señor, espíritu de valentía en ellos, Padre, y tráelos, Señor, a cumplir tu propósito, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y los hermanos que quedaron dispersados en esa área porque subieron los niños, acérquense ahí, sillas más al frente. Acerquémonos confiadamente, dice el Señor. Amén. Acérquense, hermanos. Ahí hay otra silla al frente, no tengan miedo. Acérquense, acérquense, amén. Bueno, el título de la palabra del día de hoy es el temor a Dios. El temor a Dios, ese es el título. Amén. Miren, si hay algo que agrada el corazón de Dios es la obediencia. Es una de las mayores adoraciones que podemos levantar a Dios. Desgraciadamente, hermanos, estamos viviendo en una humanidad sin juicio, sin entendimiento y sin temor a nada. Repito, estamos viviendo tiempos donde hay una humanidad sin juicio, sin entendimiento y sin temor a nada. Y bueno, hace unos días les compartía yo sobre el espíritu de cobardía, que no tiene nada que ver con el temor. El temor es un atributo de Dios, el temor es algo con lo que Dios nos dotó, y los 5 sentidos que tenemos nos permiten saber nuestro entorno y saber que estamos en peligro o que no debemos ir hacia un lado porque podemos correr peligro. Y es sobre el temor que te quiero hablar, sobre el temor donde es un atributo del Espíritu Santo. Dice que Él nos dará sabiduría, entendimiento, inteligencia, conocimiento, y entre ellos está el temor a Dios. Amén. Eso lo puedes encontrar en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, verso 2. Luego lo buscas, no, a ver si no me equivoco, es 11 o 12.
Y bueno, quiero hablarte de esta gente sin juicio, sin entendimiento y sin temor a nada. Esto, hermanos, es algo que debes de entender, porque hay una humanidad y el Señor me mostraba el gobierno que tiene Satanás, el príncipe de este mundo. ¿Por qué está impulsando a la gente que camine por la vida sin ningún miedo, sin ningún temor, sin ningún respeto, sin ningún juicio? Y déjame decirte que la gente se desarrolla, hermanos, estúpidamente. Fíjense, estúpidamente desafían muchas cosas, y hemos visto muertes de gente que desafía las alturas sin ningún protección, y por un error mueren, se matan, o van no sé, desafiando la velocidad, desafiando las alturas, desafiando cosas sin ningún propósito. Son gente que muere sin ningún propósito, no dejó nada bueno. Y podemos verlo, qué valor tiene. No, porque realmente no es algo con juicio ni con entendimiento. Nuestra vida debe de tener un propósito, debe cumplir un propósito divino, debemos cumplir un propósito en este mundo, y debemos dejar, hermanos, algo en esta tierra con propósito. Amén. Y bueno, cuando Dios quiere hablar algo, Dios va afirmando. Y ahora que estuvo el papá de nuestra hermana Ángeles, él nos contaba un suceso ahí donde ellos viven. Decía que ellos viven cerca de la playa, en una zona turística, y dice que hay una parte donde hay cocodrilos, donde los cocodrilos pueden salir. Y dice que es una parte que hay muchos letreros de peligro, porque es una zona donde hay mucho cocodrilo. Y decía ella que los turistas, cuando llegan, precisamente van a ese lugar, un desafío. Y dice que se meten ahí en el área, en el agua donde salen los cocodrilos, y dice que se meten ahí a bañarse, ¿verdad? Y que incluso meten a sus niños. Y que sucedió una desgracia, porque decía que un padre de familia estaba con su niño y salió un cocodrilo y agarró al niño y se lo llevó. Y dice que él trató de detener a su niño, de pelear contra el cocodrilo para detener al niño, pero no pudo más, y el cocodrilo se lo llevó. Y dice que el hombre le rogaba a la gente de ese lugar, a los originarios de ese lugar, darles dinero a cambio de que rescataran el cuerpo de su hijo. Estúpidamente desafiando el peligro, sin juicio, sin entendimiento. You don't know. Y quiero hablarte, y por eso quiero meterte. Y vemos una humanidad que desafía a las autoridades, desafían el peligro. Hay niños tomando armas. Y quiero hacer un llamado, hermanos, a la cordura en la presencia del Espíritu Santo, de que cuando tú desafías el peligro sin juicio y sin entendimiento, sin razón de ser, sin producir nada a nadie, es una estupidez. Y debes de llamar al juicio y al entendimiento a tu vida. Amén. Muy bien. Tiene como base esta palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13. ¿Tenemos? Dice, pero cuando venga el Espíritu ¿de qué? Él nos guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Amados hermanos, realmente esta palabra viene a hablarnos sobre el temor a Dios.
mucho nos recargamos en la gracia, en la misericordia, pero poco hablamos, salud, del temor a Dios. Y si nosotros en la alabanza proclamamos la grandeza, la divinidad, la omnipresencia, la omnipotencia, y lo excelso que es Dios, y podemos ver la manifestación de Dios, hermanos, y déjame decirte que la Biblia es un cúmulo de testimonios de que Él existe. Y las evidencias que nosotros podemos ver palpables son para saber de la existencia de un Dios vivo y verdadero. Cuando hay testimonio de que Dios sana, sabemos que es un Dios vivo y verdadero, y Él da evidencias palpables, visuales, para saber que Él vive, Él existe, Él es verdadero. Pero también hay evidencias y testimonios del poderío y la magnificencia de Dios que hemos obviado. Como la muerte del hijo del rey David, como la muerte de Absalón, y podemos ver un Dios que no puede ser burlado, y Él da evidencia de quién es Dios. Por eso debemos de entender que no podemos seguir jugando con Dios, creyendo que Dios puede ser burlado. Y Dios nos llama, amados hermanos, como iglesia cristiana, a vivir una vida real como verdaderos cristianos en santidad y en obediencia a Dios, porque los tiempos están cercanos y porque la desobediencia cobra la factura. El pecado cobra la factura. El simple hecho, hermanos, de algo que me redarguía el Señor ahí, es sobre los diezmos y las ofrendas. Y muchas veces decimos, si no estás convencido, no diezmes. Si no estás convencido, no ofrendes. Pero yo de hoy en adelante te diré, si no quieres, hermano, nadie te obliga, no diezmes, no ofrendes. Pero yo te aseguro que tu vida seguirá siendo una vida de miseria, de pobreza, de escasez, porque Dios no puede ser burlado y debemos tener temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? El temor de Dios se refiere a un sentido específico. El temor de Dios se refiere a un sentido específico de respeto, asombro y sumisión. Pues no podemos obviar, hermanos, la justicia divina, el juicio final, el infierno y la omnipotencia de Dios. El temor es un don, hermanos, un don, un atributo del Espíritu Santo. ¿Y por qué Dios nos da, por medio de su Santo Espíritu, ese don, ese atributo del temor a Dios? Fíjate, cuando leí esto me encantó, porque es por excelencia el que lucha contra el pecado. El santo temor de Dios nos llevará con facilidad a la contrición, al arrepentimiento y al amor con Dios. ¡Qué tremendo! El atributo del Espíritu Santo, hermanos, nos lleva con facilidad a ser contritados al arrepentimiento y al amor de Dios. Y quiero hablarte, hermano, de lo que Dios nos ha hablado a ser personas transparentes. Y podemos ver a la mujer con flujo de sangre
Y en aquellos tiempos, en el pueblo judío, las mujeres cuando estaban en su periodo de menstruación eran consideradas como inmundas y no podían tocar a un hombre. Y arrastrando esa conocimiento, esa enseñanza del Antiguo Testamento, la mujer con flujo pudo tener ese temor, mas ella, sabiendo su pecado, sabiendo su condición, se extendió y tocó las vestiduras del maestro. Y veo yo a una mujer transparente, una mujer reconociendo su condición de pecado, buscando la gracia del maestro. Vemos a la mujer sirofenicia que tenía a su hija padeciendo de graves consecuencias de los demonios, y ella confiesa y ella habla de su condición y se extiende para recibir la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué podemos hablar de la prostituta que entró y se mostró tal cual? Hay una responsabilidad, y te decía yo el antes de la palabra, y yo te voy a predicar algo de eso más adelante, pero dice la palabra de Dios que nosotros somos coherederos, y dice que juntamente somos, amados hermanos, que juntamente debemos predicar el evangelio y nos unimos a Dios, y hay una corresponsabilidad al recibir la persona del Espíritu Santo. Creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que todos los que estamos aquí presentes hemos recibido el toque del Espíritu Santo. Todos. Y si tú y yo recibimos al Espíritu Santo, todos tenemos conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. ¿O me equivoco? Yo me puedo ir por cada uno de los que estamos aquí, todos. Y todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y al recibir esa conciencia y ese entendimiento, tenemos una responsabilidad con el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues hay una historia en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 5. Acompáñame ahí. Ahí se va a desarrollar nuestra enseñanza. No olvides la cita base, hermano. El Espíritu de verdad nos guiará. ¿A dónde? ¿Más fuerte? Uy, qué despacito, nada más escuché a Itza. ¿A dónde nos guiará? A toda verdad. ¿Ven? Muy bien. Hay una historia aquí, hermanos, de Zafira y Ananías. Ananías y Zafira, ¿verdad? Y vamos a leer ahí en el verso 3. Ustedes, 1, 2, 3. Fíjate, Ananías y Zafira eran discípulos, y todos los que estamos aquí somos discípulos. ¿Sí? Todos estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Ellos también ya habían recibido el Espíritu Santo para tener el entendimiento, ¿sí? Y tener el conocimiento, así como tú y como yo. Así es que nadie de los que estamos aquí estamos ajenos a esta palabra. Y déjame decirte que el nombre de Ananías significa Yahweh es piadoso. Qué tremendo. Yahweh es piadoso. Qué impresionante, porque aquí esta historia registra que Ananías y Zafira prometieron algo a Dios
Y después, a la hora de entregarlo, sustrajeron una parte para quedarse con ella. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste con tu mujer engañar al Espíritu Santo? Y cuenta la palabra que ellos cayeron muertos, primero uno y después otro. Impresionante saber el significado de su nombre, que dice que Dios es piadoso. Pero Ananías se burló, se atrevió y abusó de la piedad de Dios. Desafió la piedad. Desafió la piedad. Por favor, ordénale a tus sentidos a poner atención, porque esta es una palabra de vida o muerte. Este hombre desafió a Dios. ¡Qué tremendo! Número uno, un pecado que le llevó a la muerte. Un pecado que le llevó a la muerte. En ese mismo versículo dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Inciso A, ¿dónde nació el pecado? ¿Dónde nació el pecado? Y puedes poner esa parte de la escritura: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? En la traducción de Palabra de Dios para Todos, hermanos, dice: ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Cuando la palabra de Dios habla sobre el corazón y se está refiriendo al alma del ser humano, está hablando a la mente, a las emociones, hermanos, y a la voluntad. Y cuando dice que por qué Satanás llenó su corazón, esto no fue algo casual. Esto fue un proceso. I don't know, holy. Y déjame decirte que cuando como cristianos venimos a la iglesia, cuando como discípulos venimos a la iglesia y viene el conocimiento y la enseñanza, porque dice que la palabra es útil para enseñar, útil para corregir, útil para redarguir y útil para instruir en justicia. Quiere decir que si tú y yo éramos antes injustos, ahora Dios nos llama a ser justos. Ahora debemos de ser justos y caminar en justicia y no hacer lo injusto. Quiere decir que si tú eras un ignorante y yo era una ignorante para llevar un matrimonio, para llevar una familia, para llevar un trabajo, para llevar cualquier cosa, hermanos, un servicio, ahora tengo que ser enseñado y no tengo pretexto para decir es que no sabía. Si la palabra es útil para corregir, es que si tú eras un mal padre, un mal esposo, una mala esposa, un mal administrador y era una holy, el Señor nos corrige para ser buenos ahora en lo que hacemos. ¿Qué? No. El Señor nos enseña por medio de su palabra. Y nosotros debemos de ser llenos. Dice, antes sean llenos del Espíritu. No podemos fracasar, ir de fracaso en fracaso. ¿Cuántas veces, hermanos, los matrimonios han fracasado y vuelven a tener una segunda? Y siguen fracasando. O como padres fracasamos, o como empresarios fracasamos, o como servidores de Dios fracasar. No, holy. La palabra que se nos ha dado es útil para llevarnos a toda verdad. Que no. Pero cuando venimos y recibimos la enseñanza, recibimos la corrección, recibimos la exhortación, retenemos. Y empezamos a llenar nuestra mente, o no queremos soltar. Ahí en ese mismo inciso, ¿de dónde nació el pecado? En ese mismo inciso, si quieres enumerarlo, número 1, le dio lugar. Ananías le dio lugar al diablo. En Efesios 4:27, no lo busques, dice, ni deis lugar al diablo.
Ananías, hermanos, hizo un estilo de vida. Ahí. Ananías hizo un estilo de vida al mentir. ¿Sabes que hay mucha gente que su estilo de vida es mentir? A veces ya no tienen ni que mentir y mienten. Hacen un estilo de vida. No le demos lugar al diablo. El error que cometió Ananías fue darle lugar para que su corazón haya sido llenado, hermanos, para la acción del pecado. Primero tuvo que venir como una idea a la mente. Y muchas veces nosotros metemos una idea en nuestra mente y le damos lugar al diablo cuando realmente Dios nos está corrigiendo y Dios nos está llevando y Dios ahorita en estos tiempos nos está llevando a su corrección. Y el pastor daba testimonio y le decía a la familia que tenemos en Tehuacán, Puebla, y a la iglesia: no se preocupen, aunque hubieran orado, Dios no me hubiera sanado, porque el propósito de Dios es corregir mi vida, es quebrantarme. Nosotros oramos, yo ungía la parte de la cama de mi esposo, y oramos, pactamos, lo perdoné, y hice todo lo que estaba en mis manos. Yo sé que el pastor, yo lo vi orar, yo lo vi clamarle a Dios, pero él encontró el fin de su propósito. Amados hermanos, todas las situaciones que tú y yo vivimos tienen un fin para el propósito de Dios. Yo le compartía a hermanos el día de ayer, y les decía: Dios me ha enseñado que en cada trabajo, en cada canal que Dios permita que tú estés, vas a ser enseñado para que Dios te pueda soltar un buen trabajo, un buen canal de bendición. Y nunca te va a dar la bendición de ser empresario si aún no has sido enseñado. Decir que Dios es nuestro Padre no es alguien que vengas y le estés extendiendo la mano a cada momento y Dios te dé displicentemente todo lo que tú pides. Es un Dios que te corrige, que te enseña, que te dirige, que te instruye, y que te cuida. Le dio lugar. No debemos dar lugar. Ananías primeramente le dio lugar. Segundo, retuvo lo malo. Número 2 del mismo inciso, retuvo lo malo. En la primera carta a los tesalonicenses, no lo busques, solo apúntalo, capítulo 5, verso 21 y 22, hace una recomendación, dice: retengan lo bueno. Y en la traducción al lenguaje actual dice: rechacen lo malo. Cuando nosotros, hermanos, estamos siendo enseñados, estamos siendo corregidos, esto quiere decir que el Señor, a través de su palabra, limpia todo pensamiento incorrecto de nuestra mente. Pero Satanás no quiere que salgan todos los pensamientos y lanza como diciendo: quieren aprovecharse de ti, te están manipulando, y entonces tú dejas que entre un pensamiento y lo retienes, pero después lo fortaleces y lo alimentas. Y tú le planteas tu situación de acuerdo a la respuesta que tú quieres obtener, y de esa manera le planteas a la otra persona la situación para que te responda lo que tu pensamiento que retuviste está buscando para fortalecerse y alimentarse. Y que no. Tres, buscamos más y más. Cuando el Señor, a través de su palabra, bajo el poder del Espíritu Santo, pues Él está sacando toda mentira para implementar la verdad de su palabra, pues Él es el Espíritu de verdad.
Hay algo que se resiste, la vieja naturaleza se resiste. Y cuando hermanos, cuando le damos lugar a un pensamiento y lo retenemos, buscamos, porque cuando le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Cuando Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó? Sabes, la palabra lleno, un sinónimo de lleno es plenitud, harinoli. Y nosotros buscamos más y más quien piense como nosotros pensamos, hasta estar plenamente convencidos de esa mentira que queremos pasarla como verdad. You know. I don't know. Sabes, me impresiona. Sabes, Satanás copia. Quiero knowly. Y dice Pablo, sed llenos del Espíritu Santo, sed plenos, estad saciados. Y saciarnos y llenarnos de su palabra es también buscar la plenitud del Espíritu de verdad. Arinoli. Pero Satanás, la única manera de no ser llenos de la palabra de Dios, de no ser llenos de la presencia del Espíritu, es estar llenos de otra cosa. Por eso Satanás quiere llenar tu corazón de mentiras, de aquello que tu alma no quiere dejar, de orgullo, de soberbia. She's not holy. Inciso B, el propósito de Satanás. I didn't know. Satanás también tiene propósitos de destruir tu vida, de acabar contigo. You know. Y anota ahí abajo la otra parte del versículo, Eronoli, para que mintiese al Espíritu Santo. Uno de los nombres de Luzbel, Harinoli, en su caída es Satanás. Y el significado de ese nombre es padre de mentira. No, padre de mentira. En el Evangelio de Juan 8, verso 44, Jesús les dice, vosotros sois de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, porque buscaban matar a Jesús, y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad. Repite eso, no ha permanecido en la verdad. Ahora dile al que está junto a ti, permanece en la verdad. Permanece en la verdad, amado. Permanezcamos en la verdad, aunque nuestra alma se resista, aunque nuestra carne no lo quiera. Jesús fue el precursor. Jesús fue por delante de nosotros, mostrándonos permanecer en la verdad. Cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, aunque fue tentado en su carne, aunque fue tentado en su alma, aunque se le pidió a su espíritu que se rindiera a Satanás, él decidió permanecer en la verdad. Satanás es el príncipe de este mundo. En la carta a los Efesios capítulo 2, verso 2, dice la palabra de Dios, hermanos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El propósito de Satanás es que seamos hijos desobedientes. En otro tiempo, hermanos, quiere decir que en otro tiempo pensábamos así, en otro tiempo sentíamos así y en otro tiempo queríamos así. Mas ahora pienso como Cristo, siento lo que Cristo quiere que sienta y hago la voluntad del Padre.
En Hechos 26, 18, no lo busques porque te voy a dar muchas citas, pero quiero que las apuntes. Dice que Dios nos ha dado, amados hermanos, Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, y cuando ascendió Jesucristo, descendió el Espíritu Santo para que nuestros ojos fueran abiertos, para que nos convirtiéramos de las tinieblas a la luz admirable y de la potestad, del dominio de Satanás, ahora al dominio de Dios. Inciso C. Mentir al Espíritu Santo es pecado. Geronoli. Mentir al Espíritu Santo es pecado. ¡Ey, ey, 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 ey! Mira, hermano, debemos de ser personas que tomemos decisiones firmes. Que lo que digamos lo hagamos. Que el compromiso que tomemos con Dios realmente lo cumplamos. Esta palabra, y la estábamos leyendo en nuestra enseñanza como servidores, y el Señor me abrazó en esta palabra, y el Señor redargulló mi corazón. Ay, no. Ay, 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 ay. Porque muchas veces cuando venimos como cristianos delante de Dios, cuando rendimos nuestra vida a Dios, porque lo que rendimos es miseria, lo que rendimos a Dios es inmundicia, porque no tenemos nada, porque sin Dios caminábamos como ignorantes, como estúpidos, que eran no holy, y no trajimos delante de Dios más que miseria, enfermos, pobres, destruidos, holy. Y cuando vemos que alguien nos ama, alguien nos aprecia, alguien es capaz de morir por ti y por mí, se despierta un acto de agradecimiento en ese momento, y le entregamos, y hacemos pactos donde entregamos y le decimos: Señor, yo te entrego, Señor, si tú haces esto, yo te entrego. Y cuando leía la palabra y dice que Él sustrajo una parte, holy, fue algo que golpeó mi vida. Porque a veces nosotros decimos: Señor, te entrego mi vida, pero hemos sustraído tiempo. Pasas más tiempo en tu empresa, en tu trabajo, en tus cuestiones personales, en tus sufrimientos, en lo que quieres, en lo que deseas, en lo que anhelas, en lo que buscas. Holy. Y sustraemos holy. Ey, 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 ey. Oh. Con nuestros actos ofendemos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Muchas veces, hermanos, cometemos pecado en contra de Dios cuando su nombre, hermanos, es blasfemado, porque damos un mal testimonio. Cuando la gente, tú le dijiste: soy cristiana, en un ímpetu de amor por aquel que tuvo misericordia por ti, por aquel que te devolvió todo lo que habías perdido, y tú dijiste: Dios me sanó, Dios hizo esto, y al poco tiempo te embarras en la suciedad del pecado. La gente blasfema y dice: ese es tu Dios. Holy.
Y ahí estamos ofendiendo a Dios. Cuando tenemos actitudes que difieren totalmente del cristianismo. Pero no. Pecamos contra Jesucristo. Porque nosotros mismos volvemos a enfermar este cuerpo. Cuando Él hizo la obra de expiación en una cruz. Pero nosotros que no nos queremos apartar definitivamente del pecado y de una vida que ya no nos compete, volvemos a estar muchas veces en la misma situación. You're not holy. Y también cometemos pecado contra la persona del Espíritu Santo, cuando la obra del Espíritu Santo es renovar el corazón, santificar nuestra alma. No. Y cuando eso no lo ven en nosotros, hermanos, nosotros pecamos en contra de la persona del Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo 12, verso 31 dice: por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y esto, hermanos, yo lo entendí de esta manera. No, porque una vez Dios me dijo: yo también cuento a la de 3. Y era sobre un respecto de que estábamos platicando de que el pastor ha dicho: no, ya te dije 1, ya te dije 2, la 3 ya va con corrección, con vara. Y Dios así me dijo: yo también cuento a la de 3. Porque yo platicaba con Dios y le decía: Señor, pero si ofendemos al Espíritu Santo es como ofenderte a ti, como ofender a Jesucristo. Si ofendemos a Jesucristo es como ofenderte a ti, como ofender al Espíritu Santo. Y el Señor me hizo entender que el Espíritu Santo es nuestra última oportunidad. Ya no hay más adelante, hermanos. Ya no hay más. Ya es lo último que el Señor, porque tiene que llegar un fin a toda esta maldad. Y se tiene que cumplir toda la obra. Inciso D. La condición del hombre a causa del pecado. La condición del hombre a causa del pecado. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, verso 9. Si quieres, acompáñame ahí. You don't know. Ay. Lo tenemos, libro del profeta Jeremías, capítulo 17, verso 9. Amén. Muy bien. Denle lectura a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amados hermanos, y es que hay una dupla entre el engaño y la perversión. Cuando tú mientes, tú estás creando una atmósfera de tiniebla. Cuando tú mientes, estás llamando a las tinieblas y a la oscuridad. Y en las tinieblas y en la oscuridad se desarrolla la perversión, la maldad. You're not holy. Cuando tú empiezas a mentir en tu casa, amado hermano, en tu trabajo, en donde quiera que tú mientes, tú estás creando una atmósfera de tiniebla y entonces empieza a mover perversión y empiezan a ocurrir cosas perversas dentro de tu casa. You're not holy. Tú no puedes apartar y decir: bueno, yo adultero y yo llego a mi casa y mi familia está protegida y no. Cuando tú mientes, tú generas tiniebla. No.
y generas un derecho, una potestad de maldad, ser uno holy sobre el lugar que tú lidereas. Yet no. Yet no. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando nosotros engañamos, cuando nosotros retenemos una mentira que aparentemente es una verdad, entenebreces tu mente. Quiero no. Y no permites, no, hay un entenebrecimiento que no te deja ver la verdad y la realidad por la cual Dios te está dirigiendo para que se cumpla el fin del propósito en tu vida. Quiero no. Una humanidad que hace de esto un estilo de vida, defendiendo mentiras como verdades. El espíritu de anticristo ha venido a tres cosas. Lo apunté aquí, era una nota que tenía por ahí, pero me llamó la atención. Número 1, ha venido a negar la verdad de Dios. You're not holy. Número 2, ha venido a reemplazar. You're not holy. El conocimiento de la palabra. Y número 3, ha venido a oponerse, unknowingly, al propósito en tu vida. Yet no. Amén. El enemigo, hermanos, ha venido a cegar nuestro entendimiento. Eso lo encuentras en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4. Ha venido a cegar nuestro entendimiento. Ha venido a embotar nuestro entendimiento. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 14. Te voy a dar la definición de embotar, se me hizo muy interesante. You're not holy. Amén. Embotar, hermanos, quiere decir es ofuscarnos. Unknowingly es ofuscarnos, volvernos torpes. Ofuscarnos, volvernos torpes, hacernos pesados, aturdirnos, nublarnos, endurecernos. I know. ¿Les repito? Oye, si lo escribieron. ¿Ven? Respóndame algo. Escuchen, esto me encantó. Dice, en esencia, hermanos, lo que quiere decir es que embotarnos, que hay cosas que nos hacen ineptos espiritualmente. Que hay cosas que nos hacen ineptos espiritualmente para relacionarnos con Dios. Unknowingly, que nos hace ineptos espiritualmente para relacionarnos con Dios. Ahora, ¿qué cosas nos hacen ineptos? No holy. ¿Qué cosas son esas que nos hacen ineptos y no nos permiten para podernos relacionar con Dios? Y eso lo puedes encontrar en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Porque la misma tentación, el Señor Jesucristo, hermanos, nos dejó un legado ahí para enseñarnos cómo Satanás nos tienta para que le demos al cuerpo lo que el cuerpo pide. Para que le demos al cuerpo lo que el cuerpo pide. Y cuando nosotros le damos al cuerpo lo que el cuerpo pide, y la enseñanza de Dios es contraria, y nos resistimos y retenemos, le damos entrada, lo retenemos
y lo alimentamos, esto nos embota nuestros sentidos para no poder tener una comunión con Dios. ¿Qué otra tentación nos lanza? Adquirir y poseer. I am not holy, adquirir y poseer. Playa, quien va y adquiere algo, y no estoy hablando de no poder tener. I didn't know. Y cuando obtenemos algo que Dios nos da, lo tenemos que rendir a Dios. Se lo tenemos que dar a Dios. Tenemos que soltarlo. Y era no holy. Pero cuando adquirimos algo y no queremos soltarlo y preferimos darle el lado a ese algo y renunciar a Dios, ir no holy, es ahí el problema. Y yo me refiero a venir a las reuniones, servirle a Dios. Realmente la iglesia se hizo para capacitar discípulos que se conviertan en obreros de Dios. La iglesia, hermanos, está diseñada para formar discípulos, y cada discípulo se convierte en un obrero de Dios. Para eso está diseñada la iglesia. La iglesia no es un recinto donde acumulas gente para que se venga a sentar a escuchar un bonito mensaje y llevar su vida como Él está acostumbrado. No holy. Para eso no es la iglesia. La iglesia no se hizo para eso. Porque déjame decirte que de toda palabra que has escuchado, Dios te va a pedir y te va a llamar a cuentas. Que no holy. Otra tentación, otra cosa que te embota los sentidos es desobedecer a Dios. No hay, hermanos, un tercero o un intermedio. Aquí obedeces a Dios o obedeces al diablo. Si desobedeces a Dios, estás obedeciendo al diablo. You're not holy, no hay otra. Canalízalo en el Evangelio de Lucas 4 y ahí lo vas a encontrar. You're not holy. Aunque digas, no es que le estoy dando saciedad a mi cuerpo, no es que le estoy dando saciedad a mi alma, estás sirviéndole a Satanás. You're not holy, porque fueron las tentaciones que él envió. Punto número 2, el Espíritu de verdad. ¿Te está hablando verdad el Espíritu Santo? ¿Te está hablando verdad el Espíritu Santo? El Espíritu de verdad, y ahí está nuestra cita base. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, inciso A, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, hermanos, busca las cosas profundas de Dios. La verdad en un mundo lleno de mentiras. Es la luz que ilumina este entenebrecido mundo. Somos la luz, la esperanza, la realidad divina. Yet no. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y nosotros, hermanos, la manera de alumbrar algo que se ejemplifica la luz es la verdad. Y la verdad derriba cualquier mentira, deshaciendo toda tiniebla. Tú debes permitir que en tu mente sea limpiada de toda mentira y que sea injertada toda la verdad divina de Dios. You're not holy. ¿Sabes por qué fluctuamos entre que si somos salvos o no somos salvos? En que si somos hijos de Dios o no lo somos, en que si tengo derecho a una bendición o no la tengo. Es que nuestra mente no está llena de la verdad. Get holy. Inciso B, Él nos guía a toda verdad. No, Él nos guía a toda verdad. Amado hermano, si tú sigues viendo en un entorno de mentiras, tú no te has dejado guiar por el Espíritu Santo.
Una de las obras del Espíritu Santo es la obra regeneradora. Hironouli, salud. La obra regeneradora del Espíritu Santo. Es una de las más maravillosas obras que yo puedo percibir de la presencia de Dios, de la presencia de Jesucristo y de la presencia del Espíritu Santo. La obra Hironouli. Porque a lo mejor el Señor regenera muchas cosas físicas en mí. Estaba enferma, ahora soy sana. Estaba triste, yo soy alegre. Pero la obra regeneradora de lo que crea Dios en mí que antes no había, como era la fe. Hironouli. Es algo de lo más grande para mí. Hironouli. Cuando Dios empezó a regenerar en mí un deseo de la santidad. Hironouli. Para mí eso es tan grande y tan portentoso. Tú no puedes ser el mismo que llegaste a inclinarte a Dios por primera vez. Tú tienes que ser diferente. En ti se tuvo que regenerar, tu ser trino delante de Dios. Hironouli. Amados hermanos, Él nos guía a toda verdad. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad? Cuando nosotros podemos ver en el libro de los Hechos capítulo 2, en el momento del Pentecostés, déjame decirte que fue el desbordamiento del Espíritu Santo sobre ellos, donde había una convicción de quiénes eran ellos, y para qué habían sido creados. Hironouli. Por eso todos tuvieron el pleno entendimiento. Cuando dice la palabra que el Espíritu de verdad es aquel que nos lleva a cosas sublimes, que nos lleva a un nivel, hermanos, donde nosotros sabemos que la unción del Espíritu Santo está en nosotros para sanar enfermos, para libertar cautivos. Que el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos es el mismo Dios que está en casa de Dios, mi casa, aquí y en Tehuacán, Puebla, y en donde quiera que se proclame su bendito nombre. El Espíritu de verdad nos da, hermanos, la plena convicción de quién hemos creído y que Él es un Dios verdadero. Hironouli. Por eso el Pentecostés era un avivamiento. Hironouli. No me sorprenden las cosas sobrenaturales, porque hay un convencimiento de que Dios me creó y me creó con un propósito de sanar enfermos, libertar cautivos, predicar el evangelio, traer prodigios y maravillas. Hironouli. No leyeron, y veían lenguas de fuego como repartidas y hablaban en diversas lenguas, porque todo lo estaba provocando el Espíritu de verdad. Hironouli, porque eso es lo verdadero. Esto es lo verdadero. ¿Por qué nos impresionamos? Esto es lo verdadero. Hironouli. Hironouli. Él nos lleva a toda verdad. Hironouli. Hironouli. El Espíritu está aquí. La verdad, hermanos, es la revelación de la existencia de Dios y su divinidad. Nos guía a vivir una vida verdadera, a dar frutos verdaderos, a edificar cosas verdaderas, eternas en el cielo. Hironouli. Inciso C dice: hablará lo que Dios quiere y nos recuerda la obra de Jesucristo. Hironouli. Dice la palabra de Dios: no hablará de sí mismo, hablará lo que oyere. Y el Espíritu Santo, hermanos, el Paraclito, que es tan extenso. Hironouli. Y Paraclito quiere decir el abogado. Y el Paraclito, Hironouli,
está mencionado en las Escrituras, you know, en ciertas partes. I know, porque el Espíritu Santo escudriña lo profundo de tu corazón y escudriña lo profundo del corazón del Padre. Y holy, y te recuerda la gracia de Jesucristo, el intercesor. Holy, para que confieses tus pecados. Dice, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo. Pero hay que ser gente transparente, hay que ser gente real, hay que saber en qué condición estamos y la necesidad que tenemos de Dios. Quiero no holy. Decía un hombre, no puedo ver el interior de tu corazón para discernir si eres un Bernabé o un Ananías. Pero los secretos de tu corazón no son secretos de Dios. Al proclamar con tu boca que Jesús es el Señor, amado hermano, no te engañes pensando que has engañado con éxito a Dios. Cuanto más cerca estamos de la gracia, mayor es la ofensa del pecado. El temor a Dios es parte de la adoración. Dios es paciente con nosotros y lento para la ira. Y nos encanta ese versículo y lo citamos. Pero no olvidemos, hermanos, que la paciencia de Dios está diseñada para conducirnos al arrepentimiento. No volvernos más descarados en nuestro propio pecado. No nos confundamos, no nos engañemos. No nos engañemos. Me impresiona Dios cuando pone la mirada sobre alguien y Dios revela la vida de esa persona con tanta transparencia. Y le decía yo a una persona, no creas que es bello como profeta ver lo que hablas, ver lo que piensas, ver lo que escuchas que dicen de mí. No es agradable, pero me sorprende, porque yo no me quedo en eso, porque no es a mí, sino es Dios extendiendo su gracia y su misericordia para llamarte al arrepentimiento. Tu pecado y mi pecado no está oculto para Dios. Y hoy el Señor nos está llamando a un arrepentimiento. ¿Le diste entrada al enemigo? ¿Has querido endurecer, afirmar las mentiras presentadas como verdades? ¿Has retenido lo malo y has desechado lo bueno? Y este es en toda la parte del proceso, en el inicio, en el medio. Yo te voy a invitar que si esta palabra ha redarguido lo profundo de tu el Señor me dijo, estás muy afanada. Y el Señor me sacó del afán del trabajo porque Dios quería que yo le sirviera. Y me traje más trabajo. Y el Señor me decía, estás muy afanada. ¿Y sabes cómo puedo imaginarme como el fiel enamorado? Diciéndome, quiero hablar contigo. Quiero que nos sentemos juntos porque te quiero decir algo. Te quiero revelar algo. Y como si espera, es que tengo tantas cosas que hacer. I don't know.
Yo voy a mostrar mi corazón arrepentido delante de Dios. You're not holy. Desde que el Señor me dio esta palabra, you're not holy. Pero yo te voy a invitar a ti, hermano, que si este llamado es para ti, si hemos dejado pasar las cosas y decimos, hoy te humilles delante de Dios. You're not holy. You're not holy. You're not holy. Y le pidamos perdón. Y número 2, pidamos que el temor de Dios descienda sobre nosotros. ¿Por qué you're not holy? ¿Por qué no empiezas? You're not holy. Vamos, you're not holy. Padre, yo te pido perdón. Ay. Hazlo con voz. You're not holy, you're not holy. Habla, hermano, por favor. Ay. Allá, hermanos que están conectados, humíllense delante de Dios. You're not holy. Ahí humíllense. Ahí muestra, cuando dice la palabra, un corazón contrito y humillado delante de Dios, es que rindes tus pensamientos, rindes tus sentimientos, y como una forma activa y evidente rindes tu cuerpo, te humillas, te hincas. Vamos, ahí arrepiéntete, ahí humíllate, ahí donde estás en tu lugar. Puedes postrarte, hermano. Pelea contra ti misma, rinde tus pensamientos, rinde tus emociones, rinde todo tu ser delante de Dios. You're not holy. Esta es una cuestión personal. You're not holy. Esta es una cuestión personal. Padre, hoy nos humillamos delante de ti. Perdónanos, Espíritu Santo, porque yo sé, tú me mostraste que has redarguido en el corazón de cada uno de los que están aquí, y hemos desoído tu redarguir. You're not holy. Tú te has acercado a muchos de los que están aquí presentes, Señor, personalmente, a decirle: lo que haces no me agrada, lo que estás haciendo no me agrada. A otros los has buscado y han sentido tu presencia, y saben que les estás buscando y que estás buscando tiempos de intimidad, pero siempre hay algo que hacer, siempre hay algo más. You're not holy, más you're not holy. Hay muchos aquí que el Señor les ha dicho: búscame en una predicación, búscame en la lectura de la palabra, búscame en la oración, porque yo quiero hablar contigo. Pero no lo han hecho. No hemos querido rendir nuestro estilo de vida. ¡Oh! 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 En el Espíritu, ¡oh! En el Espíritu Dios ha visto guerreros y guerreras. En el Espíritu Dios ha puesto profetas, maestros, evangelistas. You're not holy. Oh pueblo, escúchame. Oh, 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 en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Amados hermanos en Tehuacán, Puebla, el Espíritu Santo les anhela celosamente.
Hay turbación en sus almas. Han puesto un depósito, I don't know, de quejas y solicitudes. Y están tan ansiosos por las necesidades de otros que han olvidado su comunión con el Espíritu. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. ¿Por qué no le pides? Despierta, Señor, esa pasión en nosotros. Despierta ese amor. I don't know, holy. I don't know, holy. I don't know, holy. I don't know, holy. Pues, I don't know, holy. I don't know, holy. Quiero no. ¿Por qué no le pedimos al Espíritu Santo que nos dé ese temor de Dios, hermanos? Para que no le ofendamos. I don't know. I don't know. Para que no blasfememos en contra del Espíritu Santo. Clamemos al Señor para que nos dé. El Espíritu Santo está en ti, pero necesitamos que ese atributo sea desarrollado en nosotros, el temor a Dios. Y van a poner una adoración y yo te pido que en esa petición tú declares con todo el temor, reconociendo el poderío de Dios. Dear no holy. Vamos, tú empieza a adorar a Dios, empieza a pedir que dé ese espíritu de temor. Padre, yo te ruego que ese atributo divino de tu persona, Señor, pueda fluir en mi vida. I don't know. Oh, precioso Dios. Oh, te adoramos. Vamos, empieza a adorarlo. Nuevo canto levantaremos. Reconoce la persona de Jesucristo. Reconoce la persona del Padre. Reconoce la persona del Espíritu Santo. Decláralo. 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 Con temor y temblor. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Decláralo, decláralo. Yo te canta, oh En el nombre de Jesús, todo aquello, toda falta de juicio es quitada en el nombre de Jesús. Toda falta de entendimiento es quitada en el nombre de Jesús. Yo declaro el temor de Dios en la vida de cada uno de los que estamos prayendo. En el nombre de Jesús declaro una declaración desde lo más profundo de nuestro ser y unido en ese ser trino, alma, cuerpo y espíritu, reconocer al Dios de dioses y Señor de señores. Eronoli. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Toda gloria, toda honra, toda alabanza sean dadas a tu nombre, Señor. Quiero no holy. Oh, Señor, aún la participación de la mesa, Padre, sea con temor al tomar el vino, Señor, y el pan. Quiero no holy. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Eronoli, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Padre. Que cuando llevemos, Padre, este tiempo, Señor, del compartimiento de la mesa, Señor, haya un rompimiento en lo interno de nuestro ser, Padre Santo.
que ese logro que tuvo Jesús en el desierto de vencer a Satanás en la obra de la cruz, Señor, haya una culminación en todo nuestro ser. Te bendecimos, Dios. No nos salgamos, hermanos, de esta hermosa presencia, y vamos a pedir a los servidores que empiecen a repartir los elementos. Bendecimos la vida de nuestras hermanas que prepararon la mesa. Es una mesa hermosa. El Rey está satisfecho por ese trabajo y Dios se siente contento, hermanos, porque es el recibir la mesa del Rey, es recibir su presencia y es sobre todo valorar la oportunidad que Él nos da de compartir el alimento con Él. Él nos ha compartido de su cuerpo en la cruz del Calvario, nos ha compartido de su sangre, que su sangre nos trae un pacto nuevo, el renovar un pacto antiguo a un pacto nuevo. Y damos gracias a Dios. Ya tengo. Gracias. Nos da la oportunidad, hermanos, de iniciar una vida nueva en Jesucristo. Y la primera parte de la carta de Pablo a los Corintios, primera carta, nos da algunos antecedentes de cómo practicar la mesa del Señor o la Santa Cena. Dice: hay algo de lo que no puedo felicitarlos, y son las reuniones que ustedes tienen. En vez de serles de ayuda, los perjudican. Para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien. Vean lo que escribe Pablo a la iglesia de Corinto. Al interior de las iglesias, hermanos, hay problemas, hay obstáculos, hay divisiones, hay pleitos, hay chisme. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo en descubrirles delante de la iglesia lo que se movía espiritualmente en la iglesia. Y hermanos, antes de participar en la mesa del Señor, dice Pablo: pongámonos a cuentas. Y yo sé que a través de esta palabra que acabamos de escuchar, hemos tenido una actitud de arrepentimiento, hemos podido valorar lo que el Espíritu de Dios está haciendo en este lugar. Y sigue diciendo Pablo, sigue escribiendo Pablo, dice: yo creo que en esto hay algo de verdad. En realidad, todo esto tiene que pasar para que se vean quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Según entiendo, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a los demás. Así resulta que algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Y eso ya no es participar en la mesa del Señor. Más bien, eso es una falta de respeto a la iglesia de Dios y es poner en vergüenza a los pobres. Si lo que quieren es comer y emborracharse, mejor quédense en sus casas. ¿O acaso esperan que los felicite? Pues no hay razón para felicitarlos. Y hermanos, bajo este marco donde escribe Pablo, pues hace el señalamiento de que esa no es la iglesia verdadera que Jesucristo espera. Esa no es la mesa donde nosotros tenemos que sentarnos, porque estaríamos sentándonos en una mesa, hermanos, en una mesa de vergüenza, en una mesa de mentira, en una mesa de engaño, en una mesa de crítica, en una mesa de pelea donde hay contiendas. Por eso es importante, amados, que como pueblo, que como iglesia, usted y yo tengamos que ponernos a cuentas los unos con los otros. Aún si hubiese aquí dentro en este momento, hermanos, dentro de la iglesia, alguien que no está bien en amistad con alguno de nosotros, hermanos, es el momento de ponernos a cuentas entre nosotros
porque si no estaríamos en la misma condición de la iglesia de Corinto en ese tiempo en que Pablo sabía y observaba los problemas que había al interior de la iglesia y que tenían que solucionarse para que el Espíritu de Dios no tenga problemas, hermanos, en derramarse en este lugar. Si es que hubiese algún problema aún entre nosotros, tenemos la oportunidad de acercarnos al esposo, a la esposa, a los hijos, y de ponernos a cuentas con ellos para que no hubiese ningún problema, para que la presencia de Dios esté con nosotros. Así es que yo espero que no lo haya, y que hayamos tenido un tiempo de ministración al término de la palabra para ponernos a cuentas y hacer lo propio de lo que estamos haciendo. Así es que si no hay ningún problema, ¿verdad?, vamos a empezar a ministrar, y desde luego a nuestros hermanos que nos acompañan a través del canal oficial de Casa de Dios Mi Casa. Si hay algún problema entre la familia, entre los que nos están viendo, póngase a cuentas con el hermano para ponernos a cuentas con el Señor. Por lo tanto, dice la palabra, lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. Y continúa Pablo hablando a la iglesia. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Adelante, hermanos. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes comen de este pan o beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Adelante, hermanos. Cierra tus ojos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Nosotros abrazamos esta oportunidad. Cada vez que nos sentamos a tu mesa, Señor, es una fortaleza más en nuestra vida de fe. Señor, no tenemos que esperar tampoco mucho tiempo para estar en comunión contigo, porque esto es cotidiano. Este es una remembranza de lo que hacemos durante todo el mes, estar en comunión contigo. Pero Dios, tú nos pides y estableces en tu palabra que debemos de continuarlo haciéndolo como una remembranza, un recordatorio. Y de esta misma manera delante de ti lo estamos haciendo, Señor, recordando todo ese proceso de la crucifixión, todo el proceso que tuviste, Señor, del poder haber resucitado con poder y gloria. Señor, te damos gracias porque tú renuevas día con día nuestra vida, nuestro pacto, y el pacto está siempre presente porque es un pacto con sangre. Aún, Señor, los pactos ociosos que hicimos anteriormente
por este pacto quedan rebasados y ya no son los pactos anteriores los que ahora nos siguen, sino que ahora permanece el pacto contigo. Dios, te damos gracias por recordar una vez más el compromiso que tú has hecho con nosotros, pero también nosotros lo hemos hecho contigo. Y este es un renovar de este pacto, recordando, Señor, lo que hemos manifestado delante de tu presencia. Espíritu de Dios, sé tú el testimonio delante del Padre, delante del Hijo, de que esta casa de Dios, mi casa, juntamente con nuestros hermanos que nos ven a través de este canal, en Casa de Dios, mi casa, Tehuacán, Señor, renovamos el compromiso y el pacto de que tú eres nuestro Dios. Señor, te bendecimos y declaramos que este es nuestro servicio delante de ti, porque somos tus hijos, somos tus hijas de Casa de Dios, mi casa, quienes levantamos tu nombre en alto, Señor, porque tú eres nuestra bandera, eres nuestro galardón, eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador. Dios, te damos gracias. Dios, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, que esta semana es una semana de bendición. Pese a lo que suceda, Dios, en este día, mañana y pasado, donde el mundo se vuelca a sus tradiciones, a sus costumbres, nosotros estamos totalmente ajenos a lo mismo, porque somos un pueblo apartado, un pueblo redimido, un pueblo limpio por tu sangre, y que ahora nosotros no estamos bajo la condición de la muerte, sino que estamos bajo la condición de la vida, porque tú eres nuestra vida y tú nos las estás dando en abundancia. Por eso nosotros nos hemos rendido al Dios de la vida, Jesucristo, que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos has dado vida y vida en abundancia, por gracia, por amor y misericordia. Señor, te damos gracias. Bendigo a mis hermanos, bendigo sus manos, sus empresas, sus trabajos, todas las vías donde viene tu bendición, Señor, la declaramos bendecida, la declaramos limpia, la declaramos libre, y el saltón y el revoltón y la langosta no tienen parte, Señor, sobre la provisión que tú nos has dado. Dios, te damos gracias, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Nos despedimos de nuestros hermanos de Casa de Dios, mi casa en Tehuacán, y a todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros. Dios les bendiga abundantemente. Nos despedimos, hermanos. Dios... Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su